Me llamo Carolina, y lo que voy a contarte hoy no es una historia de fantasmas, pero te prometo algo, cuando termine, vas a mirar distinto a la gente que saludas todos los días. Puede ser tu vecino, tu amiga, tu pareja o incluso tú mismo. Porque esta vez no se trata de una infidelidad, sino de algo más sutil, más peligroso y, sobre todo, más fácil de esconder. Una doble vida. Y no de película, no de espía internacional ni de agente secreto. De alguien común. De alguien que podría estar sentado a tu lado ahora mismo. Pero antes de continuar, no olvides de suscribirte y de dejarnos en los comentarios desde donde nos visualizas. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Quiero que imagines a una mujer a la que nadie miraría dos veces en la calle. Se llama Elena. 32 años. Pelo castaño, liso, casi siempre recogido en una coleta rápida. Maquillaje discreto. Ropa cómoda, nada llamativa. Maestra de preescolar en una escuela pequeña, de esas donde los papás dejan a los niños con confianza porque la Miss Elena es un amor. Vive en un departamento modesto, en un edificio donde las vecinas se prestan azúcar, comentan las ofertas del súper y critican en voz baja a la que hace fiestas muy seguido. Elena no es de esas. Ella es, en apariencia, la más tranquila del edificio. Sus mañanas son predecibles. Se despierta temprano, café negro, una tostada, revisa el clima, se peina, toma su bolsa y su lonchera, y sale. Saluda al señor de la tiendita, sonríe al vigilante, cruza la calle con cuidado. En la escuela, canta canciones infantiles, limpia narices, ata agujetas. Los niños la adoran. Las mamás le confían cosas que a veces no le cuentan ni a sus amigas, que el niño no duerme bien, que el papá no ayuda, que la abuela consiente demasiado. Elena escucha, asiente, da consejos suaves. Es buena escuchando. Es mejor guardando silencio. Tiene pareja. Se llama Marcos. Ingeniero, serio, responsable, de esos hombres que parecen hechos para dar tranquilidad. Llevan 4 años juntos. Viven cada uno en su casa, pero la mitad de sus cosas ya están mezcladas. Un cepillo de dientes de él en el baño de ella, una sudadera de ella olvidada en el sillón de él. Están a punto de casarse desde hace 2 años. Él dice que quiere estar bien económicamente antes de dar el paso. Ella dice que no tiene prisa. Los dos mienten un poco. Si tú la vieras en una tarde cualquiera de sábado, en el supermercado, del brazo de Marcos, revisando fechas de caducidad y comparando precios, pensarías que es la típica historia de una pareja estable a la que la vida le pasa sin sobresaltos. Y tendrías razón, pero solo a la mitad. Porque la otra vida de Elena empieza cuando la mayoría apaga las luces. No es que se convierta en otra físicamente. No cambia de ropa dramáticamente ni se pone peluca. Lo suyo es más discreto. Más peligroso porque nadie lo sospecha. Cuando el edificio está en silencio y las ventanas de sus vecinos se quedan oscuras, Elena enciende su laptop, saca de un cajón un celular que nadie más conoce y abre una carpeta de archivos con un nombre engañosamente aburrido: informes contables. Ahí no hay números. Hay personas. Fotos, direcciones, extractos de redes sociales, recortes de noticias, capturas de pantalla. Todo ordenado, etiquetado, cuidadosamente clasificado. Hombres y mujeres. Empresarios, funcionarios, médicos, maestros. Vecinos. Padres de sus alumnos. Gente que, igual que ella durante el día, se ve normal. Elena no siempre fue así. Nadie nace con una carpeta secreta de vidas ajenas. Todo empezó 4 años atrás, la noche que su hermana menor, Ana, se quedó sin voz frente a un escritorio gris en un ministerio público. Ana fue a denunciar a un jefe que la acosó, que la humilló, que la tocó donde no quería ser tocada. Llevó pruebas, mensajes, audios. Llevó miedo. Del otro lado, un hombre revisó los papeles con desgano, bostezó y, después de unas horas,
Le sugirió que mejor arreglaran las cosas por las buenas. ¿Para qué quieren problemas, señorita?, preguntó, sin mirarla directamente. Al mes siguiente, el jefe de Ana fue ascendido. Ella renunció. Dejó de salir de casa. Dejó de ser la que era. Y aunque el mundo siguió girando, algo en Elena se rompió. Algo que no se pudo pegar con frases tipo el tiempo lo cura todo ni Dios se encarga. Una parte de ella se quedó mirando ese escritorio gris, esa mirada indiferente, esa firma que dejó archivado el caso en un cajón. Y decidió que si el sistema no iba a hacer nada, alguien tendría que hacerlo. Elena empezó como muchos empiezan las cosas peligrosas, con la sensación de que solo será una vez. Creó un correo anónimo, abrió cuentas falsas, se metió a foros, aprendió a buscar información en lugares que la mayoría ni sabe que existen. Descubrió que su cuñado no era el único con historias como la de Ana. Que había muchas. Demasiadas. Y que casi siempre terminaban igual, en nada. La primera vez que actuó lo hizo con manos temblorosas. Localizó al jefe de Ana, supo dónde vivía, dónde trabajaba ahora, con quién se reunía. Encontró las fotos de sus hijos, su esposa, su auto nuevo. Todo estaba ahí, expuesto, brillando en internet. Bastó con juntar las piezas. Una madrugada, programó una serie de correos anónimos. Destinatarios: la esposa del hombre, su jefe actual, la junta directiva de la empresa, la escuela de sus hijos. Adjuntó capturas de pantalla, transcripciones de mensajes, audios. No agregó insultos, no agregó amenazas. Solo escribió una frase al final: esto es lo que él hace cuando nadie lo ve. No esperó respuesta. No sabía si la habría. Pero una semana después, el hombre desapareció de las redes sociales. Un mes después, ya no trabajaba en el mismo lugar. Y, aunque nunca pudo comprobarlo, escuchó, a través de los murmullos familiares, que su matrimonio estaba en crisis. Algo en Elena se encendió. No era exactamente satisfacción. Era la sensación peligrosa de haber movido algo que nadie más iba a mover. Una vez abierta esa puerta, ya no se cerró. Con el tiempo, su método se refinó. Empezó a recibir historias por correo. Mujeres que escribían desde cuentas nuevas, con nombres inventados, contándole lo que les habían hecho. Jefes, parejas, amigos, vecinos. No todas tenían pruebas. No todas eran claras. Pero muchas sí. Muy claras. Ella investigaba, confirmaba, cruzaba datos. Y cuando estaba segura, actuaba. No con violencia física. Con información. Eligió un nombre, Ariadna. Como la que, en el mito, daba el hilo para salir del laberinto. Empezó a abrir perfiles donde se hablaba de justicia, de exponer a los que dañaban. Nunca mostraba su cara. Solo publicaba evidencias. Nunca mencionaba a las víctimas. Solo a los agresores. Al principio, su cuenta era pequeña. Luego, algunos casos se hicieron virales. Gente poderosa cayó en vergüenza pública. Algunos perdieron sus empleos. Otros se escudaron, negaron, amenazaron con demandas. Nadie pudo encontrarla. Nadie supo quién era. Una maestra de preescolar seguía llegando puntual al trabajo, con su lonchera y sus cuentos infantiles, mientras Ariadna era tema de debate en programas de opinión. Marcos, su novio, también escuchaba hablar de Ariadna. La mencionaban en la radio, en la tele, en las sobremesas. Él decía que ese tipo de justicieros eran peligrosos. Que no se podía juzgar a la gente por redes sociales. Que cualquier podía inventar algo. Elena escuchaba, asentía, cambiaba de tema. Por dentro, tomaba nota. Sabía que Marcos era un hombre de principios férreos, o eso decía. Pero, sobre todo, sabía que era un hombre que necesitaba tener el control. Vivían en una especie de equilibrio extraño. De día,
Elena era la novia paciente de un hombre que siempre estaba cansado por el trabajo. De noche, se volvía los ojos de cientos de personas que le pedían que mirara por ellas. La doble vida no le parecía peligrosa, le parecía necesaria. Hasta que un caso lo cambió todo. Una mañana cualquiera, mientras revisaba el correo anónimo antes de ir a la escuela, encontró un mensaje distinto. No era un relato largo, ni una confesión emocional. Era corto, preciso, casi frío. Asunto: tienes razón en lo que haces. Pero te estás olvidando de alguien. Cuerpo del mensaje: revisa a Marcos A.H. Empieza por su trabajo. No confíes en él. Firmado: una que ya se cansó. Elena se quedó mirando la pantalla. El corazón le dio un salto absurdo. Podía ser una broma. Podía ser alguien con ganas de destruirle la relación. Podía ser una coincidencia de nombre. Pero la dirección del remitente tenía algo familiar. No el nombre, que era genérico, sino la forma de escribir, seca, casi sin adornos. Le sonó a alguien que había leído antes, pero no supo a quién. Cerró la laptop. Se dijo a sí misma que no iba a caer en paranoias. Que su correo anónimo no era lugar para mezclar su vida personal. Se fue a trabajar, cantó canciones, pegó dibujos en la pared. Cada vez que escuchaba la palabra Marcos en su cabeza, la cambiaba por Marco. Por Mark. Por Mario. Lo que fuera, con tal de que no fuera él. Esa noche, sin embargo, volvió a abrir el correo. El mensaje seguía ahí, quieto, esperándola. Tenía un archivo adjunto que no había notado antes. Un PDF con un nombre largo y confuso. Dudó unos segundos. Luego lo abrió. Dentro había capturas de pantallas de un sistema contable. Números, tablas, transferencias. Todo a nombre de la empresa donde Marcos decía trabajar como ingeniero de proyectos. Había también movimientos hacia cuentas personales, contratos sospechosos, nombres de empresas fantasma. Y, perdido entre los datos, un correo institucional donde se veía claramente su nombre completo, su cargo, su firma. El estómago de Elena se cerró. No estaba viendo a un hombre que la engañaba con otra mujer. Estaba viendo a alguien que hacía exactamente aquello contra lo que ella luchaba cada noche: aprovecharse de su posición para sacar dinero de donde no debía. Fraude. Corrupción. Lo mismo que había hundido a su hermana. Cerró el archivo de golpe. Se levantó de la silla. Caminó por su departamento como si las paredes de repente fueran más estrechas. No quería creerlo. No de Marcos, el hombre que la llevaba a cenar con sus padres, que le hablaba de comprar una casa juntos, que se dormía abrazándola los domingos que se quedaban viendo series. Pero las pruebas estaban ahí, igual que en todos los casos que ella misma había expuesto. Podría haber borrado el correo y fingir que nunca lo vio. Podría haberse dicho que era una trampa, un montaje, un malentendido. Pero Ariadna no funcionaba así. Y, aunque a veces lo olvidaba, Ariadna y Elena eran la misma persona. Así que hizo lo que siempre hacía. Investigó. Durante semanas, sin cambiar un ápice de su rutina visible, Elena se dedicó a reconstruir la vida laboral de Marcos. Revisó estados financieros públicos, reportes de la empresa, notas pequeñas en periódicos locales, contratos gubernamentales subidos a portales de transparencia. Descubrió patrones. Siempre las mismas empresas intermediarias. Siempre los mismos nombres. Siempre el mismo responsable de revisar los proyectos, Marcos A.H. Empezó a notar también cosas que, en su vida diaria, había decidido pasar por alto. Viajes de trabajo que no coincidían con los lugares donde se firmaban los contratos. Excusas sobre largas jornadas en la oficina cuando los correos internos mostraban salidas tempranas. Compras que no cuadraban con el sueldo que él decía ganar. Una noche, mientras revisaba un documento particularmente revelador, su celular personal vibró. Era Marcos. Amor, ¿qué haces?
preguntó él. Trabajo de la escuela, mintió ella, mirando la pantalla de la laptop con las pruebas de su fraude reflejadas en sus ojos. Eres la única maestra que conozco que trabaja hasta tan tarde, se rió él. Oye, el fin de semana podríamos ir a ver el terreno que te dije, el que está cerca de la carretera. Creo que podríamos construir ahí nuestra casa. Elena lo escuchó hablar, entusiasmado, pintando un futuro sobre el que acababa de caer una sombra. Una parte de ella se sintió enferma, otra, curiosamente lúcida. Mientras él hablaba de metros cuadrados y posibilidades, ella pensó en algo que jamás se había permitido considerar. ¿Qué hacía Ariadna cuando el monstruo no estaba afuera, sino en su propia sala? Colgó con una excusa cualquiera y se quedó en silencio. La doble vida, de pronto, ya no se sentía como un poder. Se sentía como una trampa en la que había caído ella misma. Se dio una regla muy clara: no iba a actuar impulsivamente. No iba a exponer a Marcos solo porque estaba herida. Necesitaba estar segura. Más segura que nunca. Durante un mes entero observó. Cada conversación, cada detalle, cada frase suya era un dato más en el rompecabezas. Él hablaba de presión en el trabajo, de jefes exigentes, de la mierda del sistema que lo obligaba a veces a hacer cosas que no le encantaban pero eran necesarias. Frases que antes le habían parecido quejas normales de oficina, ahora sonaban a confesión. Al mismo tiempo, Elena empezó a notar algo más. Marco se ponía nervioso cuando ella se acercaba demasiado a su maletín. Bloqueaba siempre su computadora. Contestaba ciertas llamadas solo en el balcón. Su doble vida estaba ahí, desparramada en sus gestos. Ella solo había necesitado mirar con los ojos que usaba para ver a desconocidos. La pregunta entonces dejó de ser ¿será verdad?, para convertirse en ¿qué voy a hacer con esto? Podía dejarlo sin decir nada. Irse, desaparecer, inventar cualquier motivo para romper. Pero dejarlo ir así significaba permitir que siguiera haciendo lo mismo, tal vez a una escala mayor. Podía enfrentarlo, ponerle las pruebas en la mesa, obligarlo a mirarse. Pero conocía a los hombres como él, había leído sus correos, había escuchado sus excusas. Lo más probable era que lo negara, la culpara, la hiciera sentir culpable por no apoyarlo. O podía hacer lo que siempre hacía Ariadna, exponerlo. Con pruebas irrefutables. Sin su nombre, sin dejar rastro de que esa herida le pertenecía. No tomó la decisión de inmediato. De hecho, la decisión la tomó por ella una tercera persona. Una tarde, al salir de la escuela, Elena notó un auto que no había visto antes, estacionado frente a la reja. Vidrios polarizados, motor encendido. No le dio importancia. Hasta que la escena se repitió 3 días seguidos. El mismo auto, en distintos lugares, coincidiendo con su ruta. Aparcado 2 cuadras más allá. Detenido a media calle cuando ella cruzaba. El cuarto día, mientras esperaba el autobús, el coche avanzó lentamente y se detuvo frente a ella. La ventana del copiloto se bajó. Un hombre de traje, unos 40 y tantos, mirada cansada, la observó con atención. Elena, dijo, como si la conociera. Ella frunció el ceño. ¿Nos conocemos? Él sonrió, pero sus ojos no. Digamos que tenemos amigos en común. O enemigos. Depende de a quién le preguntes. Le entregó un sobremanila por la ventanilla. Te conviene leerlo. Hoy. Antes de que ella pudiera responder, la ventana se subió y el auto se alejó. Elena sintió el impulso de tirar el sobre a la basura. Pero el miedo y la curiosidad le ganaron. En su departamento, lo abrió con manos tensas. Dentro había impresas capturas de pantalla de su perfil anónimo, rastreos de IP, diagramas de conexiones, notas al margen con su nombre real. Al final, una hoja con una frase escrita en letra firme: sabemos quién eres. Y sabemos lo que haces. Hablemos antes de que otros hablen por nosotros. No venían firmas, pero ella no las necesitaba.
Solo había una clase de gente con recursos para armar un expediente así, aquellos a los que había señalado. Su doble vida, por primera vez, estaba en peligro real. Te preguntarás qué tiene que ver esto con Marcos. Todo. Porque, entre los papeles del sobre, había también una lista de personas afectadas por Ariadna. Empresarios, funcionarios, políticos y, al final, subrayado con marcador fluorescente, el nombre completo de él. Marcos A.H. Con una anotación al margen, muy molesto. Con ganas de colaborar. Elena sintió que el piso se abría bajo sus pies. No solo estaba acostándose cada noche con alguien que participaba en la corrupción que ella denunciaba. Estaba compartiendo la cama con alguien que, probablemente, estaba dispuesto a delatarla para salvarse. En ese momento, la pregunta dejó de ser qué iba a hacer con Marcos. La pregunta se convirtió en, ¿qué iba a hacer para sobrevivir? A partir de aquí, la historia se podría convertir fácilmente en un thriller de persecuciones, amenazas y policías. Pero no. La realidad suele ser más silenciosa y más retorcida. Elena hizo algo que tal vez tú no harías, o tal vez sí, si te vieras un día con una carpeta en la mesa que demuestra que tu máscara está a punto de caerse. Decidió usar su doble vida contra la doble vida de Marcos. Ese mismo fin de semana, él la invitó a cenar a un restaurante elegante. Se mostró especialmente cariñoso, atento, casi demasiado. Ella lo observaba con una mezcla de tristeza y frialdad nueva. Mientras él hablaba de planes, ella pensaba en algo muy diferente, en que se siente mirar a los ojos a alguien sabiendo que va a caer, y que tú vas a empujar. Cuando llegó el postre, Marcos tomó aire, se puso serio y entrelazó sus dedos con los de ella. Quiero decirte algo importante, comenzó. He estado pensando mucho y, creo que es momento de que demos el siguiente paso. Sacó una cajita del bolsillo. Un anillo. Perfectamente colocado, perfectamente cronometrado, perfectamente diseñado para crear la ilusión de un futuro juntos. ¿Te quieres casar conmigo? Preguntó, mirándola con una mezcla de amor y expectativa. Hubo un segundo en el que todo se detuvo. El murmullo del restaurante, la música suave, el tintinear de los cubiertos. Elena lo miró con una calidez que no era mentira del todo. Porque alguna vez lo había amado. O algo parecido. Y precisamente por eso, el giro que venía después iba a ser tan brutal. Sonrió. Sí, respondió. Pero antes, hay algo que yo también necesito decirte. Marco se relajó, rió nervioso, la besó en la frente. Lo que quieras. Ya sabes que conmigo puedes hablar de todo. Ella se inclinó hacia adelante, bajó un poco la voz. Tienes razón. Puedo hablar de todo. Hasta de Ariadna. El nombre cayó como un vaso al suelo. Marco se quedó inmóvil. Los dedos se le aflojaron. La sonrisa se le borró. ¿Qué tiene que ver Ariadna con nosotros? Preguntó, intentando sonar casual. Elena lo miró, sosteniéndole la mirada de una forma en la que nunca antes se la había sostenido. Mucho más de lo que crees. Sacó su celular del bolso, abrió una carpeta, deslizó el aparato hacia él. En la pantalla, él reconoció inmediatamente documentos que nunca debieron estar en manos de nadie fuera de su empresa. Contratos, correos, cuentas. Y, en la esquina de la pantalla, el logo borroso de Ariadna. Sé lo que haces, Marcos, dijo ella, sin temblar. Sé cómo sacan dinero. Sé cuánto. Sé con quién. Él tragó saliva. No sabes de lo que hablas. Lo sé todo, lo interrumpió. Tanto, que otros también lo saben ya. Marcos frunció el ceño, miró a su alrededor como si las paredes tuvieran oídos. ¿Qué hiciste? Elena se recargó en la silla. Digamos que le di a Ariadna todo lo que necesitaba. Y que Ariadna ya empezó a mover los hilos. Fue entonces cuando él entendió. Lo vi en sus ojos,
como algo se le acomodaba en la cabeza con un clic doloroso. Todos los ratos en los que ella había estado ocupada con cosas de la escuela. Todas las noches en las que ella parecía más cansada de lo que correspondía. Todas las preguntas inocentes sobre su trabajo, sobre sus viajes, sobre sus procesos. Lo recordó todo. Y por primera vez, dudó de quién tenía enfrente. ¿Eres tú?, susurró, apenas audible. Tú eres. Elena no sonrió, pero en su silencio había una confesión completa. Marcos, dijo con calma, sabes que hay gente buscándome, ¿verdad? Gente muy poderosa, muy enojada, a la que no le gusta que sus secretos salgan a la luz. Y sé también que uno de esos afectados estaba muy dispuesto a colaborar con ellos para que me encontraran. El color se le fue de la cara. Yo nunca. No hace falta que termines la frase, lo cortó de nuevo. He visto los documentos. Las reuniones. Los nombres. La pregunta no es si ibas a entregarme. La pregunta es cuándo. Silencio. Solo el sonido lejano de platos en la cocina. Marcos miró el anillo aún dentro de la caja abierta, como si de pronto fuera ridículo. ¿Qué quieres?, preguntó finalmente. ¿Dinero? ¿Que renuncie? ¿Que huya? No te voy a denunciar si es lo que te preocupa, pero... No quiero tu dinero, respondió Elena. Y no me preocupa que me denuncies. Si lo haces, te hundes conmigo. Lo que quiero es muy sencillo. Quiero que veas cómo se siente que alguien más controle tu historia. Se inclinó hacia él y bajó aún más la voz. Esta noche, a las 12, se publica un informe completo sobre ti y tu red en todas las cuentas de Ariadna. Ya está programado. No puedes detenerlo. Está en servidores que no sabes ni dónde están. Esta vez, tú eres el caso. Marcos la miró horrorizado. No puedes hacer eso. Ya lo hice, dijo ella. Podría cancelar la publicación, claro. Pero no lo voy a hacer. ¿Y yo qué se supone que haga? Su voz se quebró. Van a venir por mí. Por nosotros. Esto no es un juego, Elena. Lo sé mejor que tú, respondió. Lo llevo haciendo años. Y tú conocías el nombre de Ariadna, hablabas de ella en la tele como peligro, te llenabas la boca diciendo que era injusto hundir a alguien sin pruebas. Pues bien, ahora las pruebas están sobre la mesa. Las tuyas. Marcos la miró largo rato, como si buscara a la mujer que había creído conocer bajo esa nueva versión. Me dijiste que me amabas, murmuró. Elena respiró hondo. Te quise. Mucho. Pero quiero más a la persona que tengo que ser para poder mirarme al espejo. Él tomó la caja del anillo, la cerró despacio. ¿Y qué hay de ti?, preguntó, casi con rabia. ¿Crees que no van a descubrirte algún día? ¿Crees que vas a salir limpia después de todo esto? Ahí fue donde llegó el giro que él nunca vio venir. Elena lo miró con una especie de compasión que no había mostrado en toda la conversación. ¿De verdad piensas que he sido tan ingenua?, preguntó. ¿Que tu expediente es el único que se va a publicar? Marcos frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Ella se enderezó en la silla. Que la verdadera doble vida nunca fue solo la tuya. Ni solo la mía. Fue también la de todas las personas que han vivido creyendo que Ariadna es una sola mujer, escondida detrás de una pantalla. Se acercó un poco más. Sus palabras llegaron en un susurro. No estoy sola, Marcos. Nunca lo estuve. Lo de mi hermana fue el inicio, sí, pero no fue el final. Con el tiempo, otras mujeres se unieron. Cada una con su forma de ver, de investigar, de moverse. Ariadna no es una. Somos varias. Si mañana desaparezco, alguien más sigue. Si tú me entregas solo una pieza. El resto queda. Marco se quedó helado.
No solo había estado durmiendo con una mujer que lo había investigado. Había estado subestimando a una red completa. A una hidra sin cabeza visible. ¿Por qué me lo cuentas?, preguntó, derrotado. Elena se levantó. Dejó unos billetes sobre la mesa. Se puso el abrigo. Lo miró por última vez. Porque tú fuiste mi error, dijo. Creí que podía tener una vida normal mientras hacía lo que hago. Creí que podía amar a alguien que forma parte del mismo sistema que destruyó a mi hermana. Y la vida, cuando cometes ese tipo de errores, no te corrige en voz baja. Te grita. Tú eres ese grito. Y hoy, por fin, voy a escucharlo. Se giró para irse. Marcos, en un último intento desesperado, la sujetó del brazo. Van a ir por ti, dijo. No por mí. Por ti. Porque tú eres la que les duele. Ellos siempre encuentran la forma de caer de pie. Elena lo miró sin miedo. Puede ser, respondió. Pero esta vez no será en silencio. Esa noche, a las 12, como estaba programado, las cuentas de Ariadna publicaron un hilo detallando la red de corrupción en la que Marcos era una pieza clave. Nombres, cifras, documentos. Al mismo tiempo, desde otra ciudad, desde otra casa, desde otra vida, otra mujer apretaba aceptar para publicar otro caso, y otra, y otra. Elena apagó su laptop después de ver el primer estallido de notificaciones. No se quedó a leer comentarios, ni insultos, ni amenazas. Sabía cómo venía la ola. Lo que no esperaba era lo que ocurrió al día siguiente. Muy temprano, alguien tocó su puerta. 3 golpes firmes. Pensó que serían reporteros, o quizá policías con una orden de cateo. Al abrir, encontró a una mujer que no conocía. 40 y tantos, expresión cansada, ojos atentos. Llevaba en la mano una carpeta delgada. ¿Elena?, preguntó. Sí. La mujer levantó la carpeta. En la portada había impreso un nombre, Ariadna. El corazón de Elena se detuvo un segundo. Tranquila, dijo la mujer. No vengo de parte de ellos. Vengo de parte de nosotras. Elena frunció el ceño. ¿Nosotras? La desconocida sonrió levemente. Yo me llamo Julia. Soy la que te mandó lo de Marcos. Y la que te dejó el sobre en el coche, dijo. Pensaste que eran ellos, ¿verdad? Elena asintió, confundida. Julia entró sin esperar invitación. Se sentó en la mesa como si ya hubiera estado ahí. Teníamos que ver hasta dónde llegabas, explicó. Ver si, cuando el caso te tocaba de cerca, ibas a hacer lo mismo que con los demás o si ibas a elegir mirar a otro lado. ¿Teníamos?, repitió Elena. Julia abrió la carpeta. Dentro había fotos de mujeres en distintas ciudades, recortes de periódicos, capturas de pantallas de grupos privados. Y, en medio, un diagrama con un título claro, Ver Ariadna. No fuiste tú la que creó esto sola, dijo Julia. Todas nos necesitábamos. Algunas empezamos antes, otras después. Lo tuyo nos ayudó a unirnos. Pero también necesitábamos saber si confiábamos en ti del todo. Lo de Marcos era nuestra prueba. Elena sintió una mezcla de alivio y traición. ¿Sabían lo que hacía él y no me lo dijeron antes? No de manera completa, respondió Julia. Teníamos sospechas, sí. Pero nadie tenía acceso a él como tú. Y no íbamos a usar esas sospechas para destruirte si no eran ciertas. Por eso, te mandé lo que teníamos. Para que fueras tú quien decidiera. Se hizo un silencio pesado. Elena comprendió el alcance del giro. Mientras ella creía que estaba sola sosteniendo una doble vida, había sido parte, sin saberlo, de una doble vida aún mayor. Una red entera viviendo en paralelo bajo un mismo nombre. ¿Y ahora qué?, preguntó. Julia la miró con seriedad. Ahora la historia se complica, Elena, dijo.
Porque ellos ya vieron que no eres un fantasma aislado. Van a entender que somos varias. Van a querer arrancar la maleza de raíz. Y necesitamos decidir si seguimos escondiéndonos, o si empezamos a mostrar la cara. Elena sintió, por primera vez en mucho tiempo, algo parecido al miedo genuino. No miedo a ser descubierta por un hombre en particular, sino por un sistema completo. Pero también sintió otra cosa, aún más peligrosa, la certeza de que, pase lo que pase, no iba a volver a vivir solo la mitad de su vida. Ese es el verdadero giro de esta historia. No que Marcos haya sido expuesto, hombres como él caen y son sustituidos todo el tiempo. No que Elena fuera Ariadna, al fin y al cabo, siempre sospechaste que la doble vida iba por ahí. El giro es que, mientras todos buscaban a la mujer detrás de un perfil, la realidad era otra. Ariadna nunca fue una persona. Ariadna era, y es, una decisión que muchas tomaron a la vez. Y tú, que estás escuchando esto, quizá te quedes pensando en Elena, en Marcos, en Julia, en la red. Pero lo que realmente te va a incomodar, cuando apagues este audio, no es si ellos van a ser atrapados. Es la sospecha que se te va a quedar pegada de que, en tu ciudad, en tu trabajo, en tu edificio, hay alguien que lleva también una vida doble. Tal vez esa persona solo huye de sí misma. Tal vez está escondiendo algo horrible. O tal vez está tejiendo, en silencio, el hilo que un día va a sacar a la luz cosas que ahora mismo se creen intocables. Y puede que, sin saberlo, ya estés viviendo dentro de la historia de alguien como Elena. Solo que tú aún no lo sabes. Si te gustó esta historia, no olvides de dejar tu like y de suscribirte para más historias y de dejarnos en los comentarios desde donde nos visualizas. Hasta la próxima historia.